¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los que hoy están conectados. Como bien decía el pastor, llegamos ayer junto con mi esposa Damaris y Juliana, aproximadamente a las 2 de la tarde. Así que estuvimos un día lindo, intenso, acomodando las cosas. Eh, Mucho para vivir, mucho para hacer, pero estamos agradecidos realmente por cómo nos recibieron, agradecidos realmente también por las personas que fuimos conociendo en estos días, que nos recibieron con mucho amor, con mucho cariño. Así que les agradecemos a todos ustedes y saludos aún a todos los amigos y familia que están conectados. Gracias también por estar ahí con nosotros. Los amamos y los extrañamos siempre. Eh, Ayer terminamos bien tarde por la noche de acomodar todo el equipaje que trajimos y nos pusimos a conversar con mi esposa con respecto a lo que sentimos cuando llegamos. Empezamos a observar a nuestra hija Juliana, que tiene 10 meses, y la veíamos caminar y recorrer los pasillos de la iglesia. Todo esto en función de nuestra llegada. Nos pusimos a conversar acerca de lo que sentimos, acerca de lo que nos estaba pasando por dentro. Y llegamos a la conclusión de que nos sentimos en casa, de que nos sentimos como en casa. Sentirse como en casa es una sensación como si el lugar al que acabas de llegar lo conoces de toda la vida. Contrario a lo que viví una vez estando en Argentina, teníamos un mes de casados, llegábamos de graduarnos del seminario hacía poquito tiempo, y yo había estado viviendo un tiempo de soltero con mi abuela, había estado luego en el instituto bíblico, así que había noches que no sabía ni dónde estaba durmiendo. Y una de esas noches me despierto y observo una luz roja en la habitación que me estaba apuntando. Cuando mi esposa, yo obviamente empecé desesperado a despertar a mi esposa porque había algo, una luz roja que nos estaba apuntando directamente a nosotros. Así que entré en un estado de alerta y cuando mi esposa enciende la luz, era simplemente el televisor. Era la luz del receptor del control remoto. Y siempre recuerdo esa anécdota porque fue una de las primeras veces que estaba acostado en mi cama, calentito, tapado, pero que no sabía dónde estaba. No me sentía en casa. Por eso en esta noche te pregunto, ¿alguna vez te sentiste así? ¿Sentiste que no perteneces a un lugar? ¿Te sentiste ajeno? O te lo pregunto desde otra perspectiva. ¿Vieron qué lindo que es llegar y sentirse en casa? Llegar a un lugar en donde somos amados, en donde somos aceptados. Y hoy a través de este mensaje quiero que juntos podamos descubrir el poder sanador que hay cuando descubrimos a Dios como Padre, como un Padre que nos espera en casa. Y yo les prometo que si me prestan atención en los próximos minutos, aquellos que abracen al Padre nunca más van a irse de casa. Pase lo que pase y venga lo que venga. Realmente tengo dos serias preocupaciones. Número uno, la mucha cantidad de personas que profesan ser cristianos, pero que se alejan de la iglesia. Y número dos, la poca cantidad de personas que regresan a las iglesias cuando se alejan. A lo largo de los años vi amigos, vi compañeros, personas que se fueron y que nunca regresaron a la comunidad de fe. Y probablemente usted también conozca personas que estuvieron, pero que hoy ya no están. La iglesia pareciera tener una puerta giratoria, adoramos a Dios, leemos su palabra, predicamos, pero pareciera que al fallar, pareciera que al equivocarse, al vivir situaciones emocionales intensas, la gente reniega de Dios y se va. Se aleja de la comunión con sus hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que como iglesia, al no entender que Dios es un Padre, no terminamos de descubrir el poder de su paternidad. Y para entender esto, en esta noche, quiero que juntos vayamos al texto de Lucas capítulo 15, desde el versículo 11. Es una parábola conocidísima, pero que hoy vamos a repasar juntos para que el Señor hable y ministre en nuestros corazones. Leemos desde el versículo 11, dice así: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después,
el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa del padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Este texto que acabamos de leer probablemente es la parábola más conocida de Jesús, que de hecho a nivel secular también se conoce esta historia. Y vamos a examinar brevemente algunas frases de la parábola. Comienza diciendo: el hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. El hecho de que el hijo le haya pedido la herencia era uno de los actos más deshonrosos de la cultura de la época, porque pedir la herencia era el equivalente a desearle la muerte al padre. Según las costumbres de Medio Oriente, cuando un padre de una familia moría, los bienes del padre se dividían entre la familia y el primogénito, o sea, el hijo más grande, recibía una doble porción. O sea que en este caso el hijo menor está pidiendo que se le entregue una tercera parte de la herencia familiar. Pero lo ofensivo de todo esto, de esta petición, es que siempre la repartición de los bienes ocurría después de que el padre muriera. Pedir la herencia mientras el padre estaba en vida era equivalente a decirle: para mí, estás muerto. Era desear los bienes del padre, pero despreciar al padre. Y al hacer esto en esa época, la reacción que se esperaba de un patriarca judío tradicional hubiese sido abofetear al hijo y sacarlo de la casa con golpes y con todo tipo de insultos. Porque esta petición del hijo no era solamente un insulto al padre, también ponía en riesgo el bienestar de la familia. Para poder concederle esta petición, imagínense que el padre tenía que vender tierra y animales para entregarle el dinero en efectivo a su hijo. Era entregarle un 33% del patrimonio. Ahora, sumado a toda esta cuestión económica y familiar, piensen en la deshonra al nombre, al apellido de la familia. Esto no era algo que podía permanecer oculto entre los vecinos y amigos. El padre y la familia habían sido avergonzados delante de toda la comunidad por el menosprecio y la falta de respeto del hijo menor. Sigue diciendo el texto: el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Esto era hacer un corte drástico con su origen, con su identidad familiar, con su casa. Era negar su apellido, era negar que pertenecía a una casa y era negar que tenía un padre. Pero esta huida, este escape del hijo de la casa de su padre, para nosotros en esta noche tiene un significado muy profundo. Nosotros negamos la casa, negamos nuestro lugar de pertenencia cuando decidimos escuchar las voces que nos empiezan a alejar de la casa del Padre. Las voces de la aprobación, las voces del mundo que nos llama a vivir como viven todos los demás, vivir sin una identidad propia, las voces de personas que no nos convienen, las voces que nos llevan a autodestruirnos emocionalmente. Y estas voces nos alejan de la voz de nuestra casa, la voz de nuestro Padre que nos dice: vos sos mi hijo amado, vos sos mi hija amada y esta es tu casa.
Y muchas veces nos pasa que dejamos de escuchar la voz de quien nos ama para correr en busca de aceptación, para correr en busca de amor pasajero, la cual nunca va a llenar nuestro ser interior y siempre va a dejar una sensación de vacío existencial. Pero iglesia, el problema real no está en que a veces nos vamos de casa para oír otras voces. Ni siquiera el problema está en alejarnos del Padre. El problema real y grave que quiero abordar en este día es que los hijos se alejan de la casa, pero después no saben cómo volver. La cantidad de amigos que perdí en el camino, que arrancamos juntos en este caminar con el Señor y hoy ya no están. Algunos murieron, otros cometen pecados, otros directamente ni se acuerdan en quién creyeron alguna vez. Y probablemente vos también conozcas personas que están así. No supieron volver, no supieron que ellos pertenecían al Padre. No se dieron cuenta de que mientras más daban oído a las voces ajenas, más se alejaban del Padre y más dejaban de escuchar su voz. Si seguimos leyendo la parábola, vamos a encontrar el camino a casa. Dice el versículo, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. El hijo pródigo entró en razón cuando se acordó, cuando recordó que tenía hogar. El hijo pródigo se acordó que en su casa sabían su nombre. Cuando él estaba apacentando a los cerdos, nadie le daba ni siquiera la comida que era para los animales. No lo trataban ni siquiera como un ser humano. Pero en casa tenía alimento. En casa estaba el Padre. Vos y yo, cada vez que dentro nuestro nos sintamos lejos de la casa del Padre, tenemos que recordar que tenemos casa, que tenemos Padre y que siempre, 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 siempre podemos volver. Porque al fin y al cabo, ¿quién pide permiso para entrar a su casa? Cuando yo llego a mi casa no le digo a mi esposa, mi amor, mirá que estoy por entrar. Y eso es algo clave para entender. Porque la gente que se aleja de la comunidad de fe, la gente que se aleja de la iglesia, la culpa los consume. El sentirse sin derecho a volver hizo que hoy ya no estén en casa. Las malas decisiones, el escuchar las voces equivocadas, hacen que nos alejemos del Padre y que no podamos volver. Pero cuando entendemos que el Padre está esperando que volvamos a casa, entendemos que simplemente hay que entrar. Yo no aviso cuando voy a llegar a mi casa, no damos explicaciones cuando vamos a entrar, simplemente entramos. Y yo te entiendo. Y sé que cada vez que fallamos nos cuesta volver a sentirnos bien delante del Padre. Nos cuesta creer que su amor es incondicional, más allá de lo que hago o de lo que voy a hacer. Y el hijo pródigo también sintió eso. El hijo pródigo sintió exactamente lo que sentimos vos y yo en esos momentos. Y dijo lo siguiente, voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero, como un empleado. Todos, absolutamente todos, vos y yo, el pródigo, todos armamos un discurso para presentarnos delante de Dios, para presentarnos delante del Padre. Todos sentimos que es imposible que Dios nos perdone, que Dios nos siga usando, que vuelva a ser todo como era antes, como si nunca hubiese pasado nada. Pero voy a leerte el texto y quiero que lo grabes en tu corazón a fuego. Dice, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida.
Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El padre corrió. Quiero que entiendan esto, la profundidad que tiene. Que un padre corra luego de que su hijo prácticamente le haya deseado la muerte era una deshonra pública a su vejez. Tenía que levantarse la túnica y era probable que se vea su desnudez al salir corriendo. No se crean que en esa época existía Calvin Klein. Era correr un acto de volverse indigno para un anciano. Y mucho más si este anciano era un terrateniente. Pero al padre no le importó. El padre corrió hacia su hijo. Y el hijo quiso explicarle. El hijo quiso darles explicaciones de lo que estaba pasando. Como siempre hacemos nosotros que queremos explicar todo. Pero el padre lo abrazó. El padre lo besó y dice, lleno de amor y de compasión. No solamente que el padre corrió frente a todos sus vecinos y amigos, sabiendo que ellos podían apedrearlo también a él, sino que lo celebró. El padre no deja que termine su explicación. El padre, antes de abrazarlo, antes aún de correr en su corazón, ya había perdonado a su hijo. El hijo quiso explicarle. Es como que el hijo iba llegando y cuando el padre corre y lo abraza, le dice, pero papá, está pasando esto, basta, no hay nada que explicarme, pero papá, hice esto, pero papá, y como hacemos nosotros siempre, Señor, pero yo hice esto, ¿cómo me vas a perdonar? Tranquilo, ya te perdoné en mi corazón, ya corrí hacia tu encuentro, pero Padre, pequé contra el cielo, y no solamente contra el cielo, contra la tierra y todo. Pero el Padre no nos deja que demos explicaciones, porque antes de salir a correr a nuestro encuentro, Él ya nos perdonó. Y podría darte toda una explicación simbólica acerca de la túnica, del anillo, de las sandalias, pero fue simplemente como cuando uno llega a su casa mojado por la lluvia y tenés que cambiarte y sacarte ese abrigo mojado, pesado. El Padre corrió y lo celebró. Y realmente, iglesia, no quiero ver a nadie más alejarse porque la culpa lo consume. No quiero ver a nadie más alejarse porque siente que nunca va a cambiar. No quiero ver a nadie más alejarse de la casa del Padre porque cree que el pecado que cometió es imperdonable. Quiero que todos ustedes sepan que Dios, quiero que escuches bien, iglesia, Dios es tu papá. Vos le pertenecés a Él. No voy a, ni siquiera siendo padre de una bebé de 10 meses, el día que nació, ni siquiera aún con el corazón derretido cada vez que la veo a mi hija, ni siquiera así voy a terminar de entender lo que el Padre, lo que el Señor siente por nosotros. Y eso que yo veo a mi hija y el corazón se me estruja. Pero ni así voy a terminar de entender cuánto amor tiene el Padre por nosotros. Vos le pertenecés a Él. Vos sos su hijo, vos sos su hija. Y cada vez que quieras alejarte, dentro tuyo vas a sentir a partir de esta noche la voz del Padre que te dice, sos mi hija, sos mi hijo, tenés casa y podés volver. Y voy a correr a tu encuentro y además vamos a hacer fiesta. Iglesia, el Padre recibe y perdona por gracia. Nos cuesta muchísimo entender esto a los creyentes, pero eso es lo que marca la diferencia entre vivir una religión o vivir la verdadera vida cristiana. Todos los sistemas religiosos que existen en el mundo proponen que para agradar a Dios hay que ganárselo a base de obediencia y penitencia. Pero el Evangelio no es eso. Dios es como este padre de la parábola, que lo único que pide es que nos arrepintamos y que volvamos a casa. Hoy necesitas encontrarte con el Padre. Hoy necesitas encontrarte con el abrazo del Padre. Quiero orar por personas que están en la casa, pero que tal vez su corazón está lejos del Padre. Quiero orar por aquellos que tal vez no están lejos de la casa, pero que hoy necesitan también un abrazo del Padre. Un abrazo que sane, un abrazo que restaure, un abrazo que te limpie y no te pida explicaciones, no te pida un currículum
de errores, de aciertos, porque eso no se hace entre padres ni siquiera hijos. Iglesia, existen adjetivos, por ejemplo, cuando un matrimonio se separa, se le llama separado, divorciado. Cuando a alguien se le muere el esposo o la esposa, se le dice viudo o viuda. Pero no existe el nombre de separación entre un padre y un hijo. Por eso también quiero orar por esas personas que están lejos de la casa del Padre, pero que hoy, al escuchar esto, van a decidir volver. Así que ahí donde estás, si querés en tu casa, cerrá tus ojos y vamos a hacer una oración en esta noche. Señor, oro primeramente por las personas que están en la casa del Padre, pero que su corazón lo sienten lejos. Yo te pido, Señor, que ahí donde estén, ellos escuchen en su corazón la voz del Espíritu Santo, que dice, vos sos mi hijo, vos sos mi hija amada. No hay nada que te separe de mi amor. Shh, no des explicaciones, dice el Señor. Yo sé lo que hiciste, pero en mi corazón decidí perdonarte. Quiero orar, Señor, por aquellos que tal vez están en la casa, pero necesitan un abrazo del Padre, que los sane, que los restaure, que los limpie, que los libere, que los transforme. Y ahí donde estás, yo oro para que en el nombre de Jesús tu vida sea tocada. Oro para que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo toque tu corazón, toque tu cuerpo y recibas un abrazo del Padre en el nombre de Jesús. Y oro por aquellos que estuvieron lejos de la casa del Padre en este tiempo, pero que hoy deciden volver. Queremos decirte en Iglesia Cefat que te esperamos para recibirte como un abrazo del Padre encarnado, para decirte que sos amado y que sos amada, y que tenés casa y tenés un Padre. Dios te bendiga, Iglesia.